Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a su canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez más. Hoy, les traigo algo que creo que los va a dejar, así como a mí me dejó simplemente sin palabras. Vamos a desgranar una confesión súper íntima y reveladora de una persona a la que admiramos muchísimo, alguien que ha logrado conquistar no solo las pantallas, sino también nuestros corazones. Sí, hablo de la mismísima Diletta Leotta. ¿Listos para descubrir qué es lo que ha puesto el mundo de cabeza y ha generado tantas miradas? Porque créanme, esto es algo que va más allá de la fama, más allá de la belleza, y que nos permite ver a una Diletta mucho más humana y vulnerable. Pero antes de sumergirnos en esta historia que nos tiene a todos en vilo, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, denle clic a ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras próximas historias, análisis y, por supuesto, todas estas primicias que tanto nos gustan. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que vinimos. Resulta que hace poco, en una entrevista bastante personal, Diletta Leotta se abrió de capa como pocas veces lo ha hecho. Y lo que dijo, bueno, es algo que ha resonado en muchísimas personas, porque toca una fibra sensible, una de esas experiencias que, aunque parezcan lejanas, todos en algún momento podemos llegar a sentir o entender. Habló de un momento en su vida, un punto de inflexión, que la hizo replantearse muchas cosas. Y no se trata de un nuevo proyecto, ni de una relación, ni siquiera de un tropiezo profesional. Se trata de algo mucho más profundo, algo que tiene que ver con la presión, con las expectativas y sobre todo con la autenticidad. Imaginemos por un momento el mundo de Diletta. Es una mujer que ha estado bajo los reflectores desde muy joven. Una figura pública adorada por muchos, admirada por su carisma, su belleza y su profesionalismo. Pero ¿qué sucede cuando esa luz, esa atención constante se vuelve abrumadora? Cuando sientes que todo lo que haces, cada palabra, cada gesto, está siendo escrutado y juzgado. Diletta confesó que hubo un tiempo, especialmente en sus inicios, en que se sentía muy presionada a ser una versión de sí misma que no era del todo suya. Sentía que debía encajar en un molde, cumplir con ciertas expectativas que en realidad no se alineaban con su verdadera esencia. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Ella reveló que en algún punto llegó a sentir que su propia imagen pública se estaba apoderando de ella. Como si hubiera construido una especie de personaje y el público, e incluso ella misma, estuviera esperando que ese personaje actuara y se comportara de una manera predeterminada. Esto para cualquier persona, y más para alguien que vive bajo el escrutinio público, debe ser agotador. Imaginen tener que estar constantemente interpretando un papel, sin poder mostrarse tal cual son. La confesión giró en torno a la dificultad de ser genuina cuando se es una figura tan expuesta. Ella habló de cómo al principio de su carrera, a veces se autocensuraba, o intentaba comportarse de una manera que creía que sería más aceptada o popular. Esto, como bien sabemos, es un camino directo hacia la infelicidad y la desconexión con uno mismo. Es como estar luchando constantemente contra tu propia naturaleza. Lo que más me impactó de su relato es cuando dijo algo así como: llegó un momento en que me di cuenta de que la Diletta que todos veían en televisión, la que sonreía, la que respondía a las preguntas, era solo una faceta. Pero había otra Diletta, la real, la que tenía miedos, inseguridades y sueños propios, que estaba quedando cada vez más oculta. Uf. Esa frase me erizó la piel. Es un sentimiento universal, ¿verdad? Esa sensación de que a veces, la vida nos obliga a poner una máscara, y nos cuesta trabajo quitárnosla, incluso cuando estamos solos. Pero la belleza de esta historia no termina ahí. Porque Diletta no se quedó en esa etapa de sentirse atrapada. Ella contó cómo poco a poco, empezó a tomar las riendas de su propia narrativa. Empezó a permitirse ser más vulnerable, más auténtica. A mostrar sus opiniones, sus pasiones, sus emociones, incluso aquellas que no siempre eran las más perfectas o seguras. Y lo más importante, aprendió a aceptar y amar a esa Diletta imperfecta, a la que tiene contradicciones, a la que comete errores, pero que es, sobre todo, real. Ella mencionó que fue un proceso largo y no exento de dificultades. Hubo momentos de duda, de miedo a la reacción del público, a ser criticada por salirse del guión. Pero también hubo momentos de profunda liberación. Cuando dejó de intentar ser quien no era, sintió que podía respirar de nuevo.
Sintió que podía conectar de una manera más profunda con las personas que la seguían, porque ahora les estaba mostrando la versión más honesta de sí misma. Y esto, queridos amigos, es un aprendizaje valiosísimo para todos nosotros. No importa si somos figuras públicas o si nuestra vida transcurre en un ámbito más privado. Todos enfrentamos la presión de las expectativas, ya sean propias o ajenas. La presión de la familia, de los amigos, de la sociedad, de las redes sociales, todas nos empujan, de una u otra manera, a moldearnos. Diletta nos está demostrando que el camino hacia la verdadera felicidad y la realización no pasa por encajar a la fuerza, sino por aceptarse, por abrazar nuestras imperfecciones y por atreverse a ser quienes realmente somos. Ella habló de cómo, al ser más auténtica, también se sentía más libre creativamente. Ya no tenía que pensar tanto en qué decir o cómo decirlo para evitar controversias. Podía expresarse con más naturalidad y eso, sin duda, se reflejó en su trabajo y en la conexión que logró con su audiencia. Las personas conectamos con la autenticidad. Nos sentimos atraídos por aquellos que son genuinos, que no tienen miedo de mostrarse tal cual son, con sus luces y sus sombras. Esta confesión nos abre una ventana a la mente y al corazón de una mujer que, a pesar de su éxito y su aparente seguridad, también ha tenido sus batallas internas. Y es precisamente esa vulnerabilidad lo que la hace aún más admirable. Nos recuerda que detrás de las pantallas, detrás de los titulares, hay seres humanos con emociones complejas, con miedos, con dudas, pero también con una fuerza interior increíble. Piénsenlo un momento. ¿Cuántas veces nos hemos sentido presionados a sonreír cuando no tenemos ganas? ¿Cuántas veces hemos dicho sí cuando queríamos decir no? ¿Cuántas veces hemos reprimido una opinión por miedo al que dirán? Diletta nos está invitando a reflexionar sobre esto. Nos está diciendo con su propia experiencia que vale la pena el esfuerzo de ser uno mismo, aunque el camino sea difícil. Que la recompensa es una paz interior y una conexión mucho más profunda con nuestro entorno. Lo que me parece fascinante es cómo ella ha logrado transformar esa presión inicial en una plataforma para la autoaceptación y la autenticidad. No se trata de ser perfecto, sino de ser real. Y en un mundo que a menudo glorifica la perfección artificial, esta es una lección que necesitamos escuchar y aplicar. Quizás para algunos de ustedes, esta confesión les suene a algo muy personal y lejano. Pero piensen en sus propias vidas. ¿En qué momentos sienten que no están siendo ustedes mismos? ¿Qué presiones los llevan a actuar de una manera que no les agrada? Identificar esas situaciones es el primer paso. Y luego, al igual que Diletta, empezar a dar pequeños pasos para ser más auténticos. No tiene que ser un cambio radical de la noche a la mañana. Puede ser tan simple como expresar una opinión sincera en una conversación, o como permitirse sentir una emoción sin juzgarse. Ella también mencionó la importancia del apoyo. Aunque no lo detalló, es probable que en ese proceso de encontrarse a sí misma haya contado con personas que la apoyaron y la animaron a ser fiel a sus principios. Y es cierto, a veces necesitamos ese empujón de quienes nos quieren para atrevernos a ser nosotros mismos. En resumen, la confesión de Diletta Leotta nos habla de la valentía de ser auténtico en un mundo que a menudo premia la conformidad. Nos enseña que la presión y las expectativas pueden ser abrumadoras, pero que la clave para la felicidad reside en aceptarnos tal cual somos, con nuestras virtudes y nuestros defectos. Nos recuerda que la vulnerabilidad no es debilidad, sino una forma de fortaleza, y que la conexión más profunda con los demás se logra cuando nos mostramos genuinos. Su historia es un faro de inspiración para todos aquellos que luchan por encontrar su propia voz y su propio camino en medio del ruido y la confusión del mundo moderno. Así que ahí lo tienen, mis queridos amigos. Una historia que espero los haya dejado pensando, reflexionando y, sobre todo, inspirados. Diletta Leotta, una vez más, nos ha demostrado que detrás de la imagen pública hay una persona con una rica vida interior, con sus propias luchas y sus propias victorias. Y su victoria más grande, quizás, ha sido la de abrazar su propia autenticidad. Quisiera saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Se han sentido alguna vez presionados a ser alguien que no son? ¿Cómo manejan ustedes la presión de las expectativas en sus vidas? Me encantaría leer sus comentarios aquí abajo. Compartan sus experiencias, sus reflexiones. Este espacio es para todos nosotros, para aprender y crecer juntos. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y les ha aportado algo, por favor, denle un gran me gusta.
Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y podamos seguir trayéndoles contenidos así de interesantes. No olviden compartir este vídeo con sus amigos, familiares, con quien creen que pueda beneficiarse de esta inspiradora historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a este canal y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.